Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este apócrifo portal de quimeras y alimañas llamado Litoral Oscuro. ¿Alguna vez han sentido el peso de una presencia invisible? ¿Han experimentado esa línea difusa entre el sueño y la realidad, donde el terror se vuelve palpable? El siguiente relato que nos compartió Miguel nos hace adentrarnos al oscuro callejón de lo diabólico, de lo macabro, de la oscuridad más profunda e intensa. Hola Mauro, mi historia empieza con lo que muchos llaman parálisis del sueño. Comenzó muy temprano, demasiado temprano diría yo, cuando apenas tenía unos 8 años. En aquel entonces, el mundo era un lugar de descubrimientos constantes, pero también de miedos que apenas comenzaba a comprender. Recuerdo que dormía en la misma habitación de mi mamá. Era de noche. Claro, y como suele suceder, mis sueños empezaron a tejerse. No los recuerdo con total nitidez, pero sé que se trataba de un enfrentamiento con una bruja que de alguna manera estaba transformando a todo el mundo en monstruos. En ese sueño, el clímax de nuestra batalla se desarrolló en un puente sobre un abismo de lava ardiente. Como un niño, me enfrenté a ella. Forcejeamos, con la inocencia y el coraje que solo un niño puede tener, y al final, ambos caímos a la lava. En mi sueño, vi mi propio fin. Caí con la bruja a la lava y morí. Entonces, después de eso, el mundo volvió a la normalidad y la gente estaba a salvo. Y fue justo ahí, al borde del despertar, la bruja me lanzó una maldición. Nunca más te podrás mover en la vida. Resonó su voz en mi mente, y aunque parezca increíble, sucedió. Desperté. Pero no fue un despertar normal. Estaba paralizado. No podía moverme. No podía hacer absolutamente nada. Fue mi primera parálisis del sueño. Una experiencia aterradora que, a pesar de mis pocos años, quedó grabada a fuego en mi memoria. Afortunadamente, pude reintegrarme y el movimiento regresó a mi cuerpo. Pero ese incidente fue el inicio de una serie de eventos que marcarían una parte importante de mi vida. Les puedo decir que es curioso cómo el tiempo moldea nuestras experiencias. Hace más de 20 años que no tengo una parálisis del sueño, pero durante un largo periodo fueron una constante. Al principio eran las clásicas: no te puedes mover, ves cosas raras. Me visitaron seres extraños, animales que se acurrucaban a mi lado o detrás de mí. Era como un desfile de lo desconocido. Pero llegó un punto donde la parálisis, tal y como la conocía, terminó. O al menos eso creí. Porque pasaron a ser algo distinto. Mucho más perturbador. Despertaba. Estaba consciente. Podía mover mi cuerpo. Pero las cosas sobrenaturales a mi alrededor, esas presencias, esas visiones, seguían ahí. Era como si el velo entre el sueño y la realidad se hubiese desdibujado por completo. Y hoy quiero contarles una de las historias más terroríficas que he vivido. Una historia que, aunque relacionada con esos episodios, no fue, como repito, una parálisis. Esto sucedió en el barrio de Quinta Normal, en Santiago. Un barrio antiguo, con calles empedradas y casonas que guardan siglos de historia.
Para ser más exactos, en la calle Vicuña Rosas. En ese entonces, yo vivía con mi tía abuela. Era una casa enorme, de unos 600 metros cuadrados de terreno. Una edificación antigua, de esas que susurran secretos en cada rincón. Y solo éramos ella y yo. Mi tía abuela tenía unos 83 años aproximadamente, y yo un joven de 29. La tranquilidad de la casa, su inmensidad, creaba una atmósfera particular, casi propicia para lo inexplicable. Un día de trabajo normal, cansado, me acosté a dormir. Caí rendido al instante y mi mente comenzó a tejer un nuevo sueño. Este sueño se desarrollaba en mi antiguo lugar de trabajo, en Providencia, cerca del Metro Salvador. Pero en el sueño, ese edificio, en vez de ser una oficina, era un hostal, una especie de pensión para universitarios, lleno de estudiantes que arrendaban habitaciones, y yo, de alguna manera, era uno de ellos. La que fue mi oficina en mi vida real era ahora mi pieza en ese curioso hostal. El edificio en sí era de esos clásicos de Providencia, de 3 pisos, con un patio interior cuadrado en el centro. Un patio pequeño, pero necesario. En mi sueño, ese patio era el epicentro de una fiesta estudiantil. Música, risas, gente yendo y viniendo, de los distintos departamentos. Y resulta que ahí, en medio de la fiesta, había una chiquilla, una joven de pelo rubio, realmente atractiva, que me gustaba mucho en el sueño. No recuerdo exactamente qué pasó, pero la perdí de vista. Ella era mi vecina, por lo que tuve que ir a llevarle algo a su pieza. No recuerdo qué. Subí las escaleras hasta el segundo o tercer piso y golpeé su puerta. Ella abrió, me miró, le hablé, le entregué lo que llevaba y conversamos amena y alegremente, riendo, bromeando. Y de repente nuestras miradas se cruzaron y nos besamos. Un beso en el sueño, pero que en ese instante se sintió increíblemente real. Aquí es donde la cosa se pone extraña. En ese momento, en la vida real, yo ya estaba pololeando con la que ahora es mi mujer. Y en el sueño, mientras nos besamos, una punzada de culpa me atravesó. Me sentí como si la estuviera engañando, como si mi conciencia en el sueño se hubiese encendido. Y justo cuando ese pensamiento cruzaba mi mente, pasó algo. Como si esa niña, esa mujer del sueño, hubiera leído mis pensamientos. Su cara cambió, se deformó, se volvió horrible, y el beso se convirtió en una mordida. Ella me mordió el labio inferior, con una fuerza brutal. El dolor fue tan intenso, tan real, que desperté. Desperté en la oscuridad de mi cuarto, y lo que vi me heló la sangre. Había una mujer sobre mí, una mujer real, y me estaba mordiendo el labio fuertemente. Lo soltaba lentamente. Quedé totalmente paralizado, aterrorizado. Pude mover mis manos, pero no quise tocarla. No quise hacer nada que pudiera provocarla. Estaba completamente asustado. Ella lentamente, muy lentamente, soltó mi labio.
Y una vez que mi labio estuvo libre, comenzó a alejarse. Se arrastró sobre mí, usando sus pies como apoyo, deslizándose por mi cuerpo, como si estuviera montada. La vi alejarse. No pude detallar su rostro, solo la silueta, la forma de su cuerpo. Se arrastró hasta los pies de la cama, luego se bajó y salió de la habitación. Más que rápido encendí la luz del velador y ahí me quedé, despierto, hasta el amanecer, con un terror increíble pegado en mi piel. No pude ir a despertar a mi tía abuela de 80 y tantos años. Primero, porque quizás no me creería. Y segundo, porque no era el apoyo que necesitaba en esas circunstancias. Ella, una adulta mayor, necesitaba descansar, no ser perturbada por mis horrores nocturnos. Esa noche fue interminable. Esto me tuvo asustado durante mucho tiempo. Cada noche llegaba a la cama con la esperanza de no volver a vivir la misma situación, de no verla de nuevo. Por lo que la gente me ha comentado, y pensándolo bien, analizándolo, lo más seguro es que haya sido una súcubo. Fue horrible, fue realmente terrorífico. Y aunque hoy tengo la explicación de lo que pudo ser, el recuerdo de ese beso y esa mordida en la oscuridad sigue siendo una de las historias más espeluznantes de mi vida. En el folclore y la demonología, un súcubo es un demonio femenino que toma la forma de una mujer hermosa para seducir a los hombres, especialmente mientras duermen, y extraer su energía o semilla. Se dice que causan pesadillas y parálisis del sueño. Saludos desde el litoral.